El último abrazo que me dio se sintió como una despedida, un abrazo lento y tembloroso, cálido por fuera, pero frío por dentro. Lloró, Dios, lloró con tanta convicción que hasta el agente de inmigración a mi lado se secó una lágrima. Pero ahora sé que no eran lágrimas de tristeza, eran de alivio. No estaba perdiendo a su esposa, se estaba librando de un problema, y yo era el problema. Me llamo Ana Claudia Ribeiro, tengo 38 años, nací y crecí en un pequeño pueblo rural de Minas Gerais, Brasil, un lugar donde los sueños son escasos y las opciones aún más. Mi madre limpiaba baños de hotel, mi padre desapareció antes de que cumpliera 10 años. Mi infancia estuvo marcada por el olor a lejía, el llanto de bebés y el eco constante de la advertencia de mi madre, que una mujer debe ser inteligente con sus decisiones o pasará la vida limpiando los pisos de hombres que no lo fueron. Me lo tomé en serio, trabajé duro, no salí mucho con chicos, y al crecer puse la mirada en aquello de lo que todos en mi pueblo susurraban, pero que nadie alcanzaba: el sueño americano. Llegó a mi vida a través de una pantalla de teléfono. Se llamaba John, guapo, con unos dulces ojos azules y una sonrisa cálida. Era todo lo que mi vida en el pequeño pueblo nunca me había mostrado. Me decía que era hermosa en cada mensaje, que buscaba a alguien de verdad, alguien que no jugara con los sentimientos. Nuestras videollamadas se convirtieron en conversaciones que duraban toda la noche. Decía que su exmujer era fría y distante. Decía que yo era diferente, decía que le hacía sentir vivo de nuevo. Y por primera vez en mi vida creí que alguien realmente me veía. Vino a visitarme a Brasil después de solo 2 meses de hablar. Cuando lo vi caminar por el aeropuerto de Belo Horizonte con flores en la mano, me sentí como un personaje de esas telenovelas que mi madre veía todas las tardes. Era alto, encantador, y me miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Durante 12 días fuimos inseparables. Todas las mañanas me preparaba café, todas las noches me abrazaba como si temiera que desapareciera. El último día de su viaje me llevó a un pequeño restaurante y me propuso matrimonio. Dijo que no podía imaginar su vida sin mí. Dije que sí, con lágrimas en los ojos. Cuando regresé a mi pueblo, todos me trataron como a una reina. Yo era la chica que lo había logrado, la chica que había atrapado a un gringo. Mi madre lloró y me besó la frente, diciéndome que por fin estaría a salvo, que nunca más tendría que limpiar el baño de nadie. 3 meses después, me encontraba en el aeropuerto con una maleta llena de ropa prestada, el corazón rebosante de esperanza y una visa que decía prometida de un ciudadano estadounidense. Era el comienzo de una nueva vida, o al menos eso creía. Me recogió en una camioneta negra con asientos calefactables y un ambientador con la bandera estadounidense colgando del retrovisor. Me besó la frente y susurró: «Bienvenida a casa, mi amor». Las primeras semanas fueron como un cuento de hadas. Me presentaba a sus amigos como su hermosa prometida brasileña. Me llevaba a buenos restaurantes. Me presentaba a sus compañeros de trabajo y les contaba a todos lo afortunado que era. Me compraba ropa, me decía que no me preocupara por el trabajo y me decía: «Yo me encargo de todo. Lo único que tienes que hacer es quererme». Al principio parecía amor, un amor del que solo había leído en los libros. Pero poco a poco, ese amor empezó a marchitarse. Pequeñas cosas, comentarios insignificantes, la forma en que se estremecía cuando intentaba llamar a mi madre, cómo cambiaba de tema cuando le pedía apuntarme a clases de inglés, cómo bloqueaba el móvil en cuanto entraba en la habitación. Pero no lo cuestioné. Pensé que tal vez estaba exagerando. Yo era la extranjera, la invitada en su país. Quizás simplemente no entendía cómo funcionaban las cosas aquí. Luego llegaron las restricciones. No me permitía usar redes sociales. Decía que eran peligrosas. No me permitía salir sola. Decía que el barrio era inseguro. No me permitía tener trabajo ni siquiera abrir una cuenta bancaria. «No necesitas esas cosas», me decía. «Yo te cuidaré». Lo dijo todo con una sonrisa, esa misma sonrisa de la que me enamoré. Pero esa sonrisa se convirtió en una jaula. Comencé a perder partes de mí misma, mi idioma, mis amigos, mi identidad. La chica de Minas Gerais, que una vez soñó con tener una pequeña panadería, que reía con sus primos en el porche al atardecer, comenzó a desvanecerse. Hubo días en que me quedaba mirando por la ventana y olvidaba dónde estaba. Dejé de llamar a casa. Cada vez que lo hacía, él estaba cerca, escuchando. Una vez, intenté hablar en portugués con mi hermana y me espetó.
No hables en un idioma que no entiendo en mi propia casa. Así que dejé de hablarlo por completo. Se convirtió en mi mundo entero, y ese mundo se estaba volviendo cada vez más oscuro, pero seguía adelante. Me decía a mí misma que solo era un choque cultural, que todas las parejas tienen sus problemas, que una vez casados oficialmente, una vez que naciera el bebé, las cosas mejorarían. Hasta aquel día en el aeropuerto, me abrazó, me besó la mejilla, me dijo cuánto me iba a extrañar, dijo que todo estaría bien. Me iban a deportar por exceder el tiempo de mi visa, una visa que él había prometido ayudarme a renovar, un trámite que juró estar gestionando, una mentira que contó con tanta calma que nunca se me ocurrió dudar de ella. Cuando los agentes de inmigración me sujetaron del brazo, lo vi llorar, pero su teléfono ya vibraba en su mano. Una llamada. Contestó. Sí, ya viene de camino, dijo. Está hecho. En ese preciso instante lo supe. Él nunca me amó. Yo nunca fui su futuro. Yo era un disfraz, una tapadera, un personaje desechable en un guión que él había escrito mucho antes de que yo llegara. Y así, de repente, mi vida, mi sueño, se convirtió en evidencia en la actuación de otra persona. Si esta historia te resuena, si alguna vez te has sentido rechazado por alguien que juró amarte, te invito a suscribirte a este canal. Estas historias son dolorosas, pero merecen ser contadas. Y si has llegado hasta aquí, quiero escuchar tu voz también. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves y escribe. Mi dolor importa, porque tu voz podría ser el valor que alguien más necesita hoy. Él era todo lo que jamás había visto en un hombre. Alto, seguro de sí mismo, con una sonrisa que me desarmaba al instante. Su voz era suave, casi melódica, como esas que se oyen en las películas cuando el héroe se inclina para susurrar algo que lo cambia todo. John llegó a mi vida en un momento en que estaba harta de esperar, harta de oír que era demasiado simple, demasiado pobre, demasiado pueblerina para que alguien me tomara en serio. Y entonces, desde miles de kilómetros de distancia, me vio. Al menos, eso creí. Nos conocimos por Tinder. Suena gracioso ahora pensar cómo algo tan artificial podía sentirse tan real. Pero en aquel entonces fue mágico. Él me escribió en inglés, claro, y al principio me costó responderle. Había estudiado lo básico en el colegio, aprendido algunas frases de series americanas, pero nada me había preparado para la fluidez y la seguridad de un hablante nativo. Aún así, fue paciente. Me dijo que mi acento era precioso. Me dijo que me hacía sonar exótica, como una canción que no quería dejar de escuchar. Hablábamos todas las noches, durante horas, a veces de tonterías como nuestras comidas y películas favoritas, a veces de desamores. Decía que su exmujer lo había dejado frío, emocionalmente distante, que estaba harto de los jueguitos, que las mujeres estadounidenses ya no sabían cómo cuidar a un hombre. No cocinan, no aman, decía. No como tú. No me di cuenta entonces, pero ya estaba sembrando la semilla, haciéndome sentir especial al hacer que los demás parecieran indignos. Me decía que era auténtica, decía que le recordaba a las mujeres de antaño, leales, dulces, cariñosas, el tipo de mujer que se queda. Y yo, desesperada por encontrar un lugar al que pertenecer, me aferraba a cada palabra como a un salvavidas. Me pidió que nos viéramos en persona después de 2 meses. Estaba nerviosa. ¿Y si no le gustaba en persona? ¿Y si no era como se lo imaginaba? Pero cuando llegó a Brasil, me abrazó como si nos conociéramos de toda la vida. Olía a chicle de menta y a asientos de cuero. Sus manos eran cálidas, firmes, y sus ojos no solo me miraban, me estudiaban, como si memorizaran cada centímetro de mi rostro. Nos alojamos en un hotel cerca de la playa. Durante 12 días fue un paraíso. Pedía el desayuno a la cama. Caminaba de la mano conmigo por las calles abarrotadas, presentándome a la gente del lugar en un portugués chapurreado. Se sacaba selfies con nosotros en cada comida. Nuestra historia de amor, decía, se la enseñaremos a nuestros hijos algún día. Hablaba de nuestro futuro como si ya estuviera escrito. Una casa en las afueras, un golden retriever, una vida tranquila. Decía que quería cuidarme, que había trabajado demasiado y durante demasiado tiempo, que quería darme una vida donde pudiera respirar. Lo haré todo, susurró una vez, mientras me apartaba el pelo de la cara con los dedos. Nunca más tendrás que preocuparte. El 9º día me llevó a un pequeño restaurante de mariscos junto a la playa. El aire olía a camarones a la parrilla y a brisa marina. Había luces de hadas colgando del techo y una banda de jazz suave tocando en un rincón.
Pensé que íbamos a tener otra cena romántica, pero entonces se levantó en medio de la cena, caminó hacia mi lado de la mesa y se arrodilló. Abrió una pequeña caja de terciopelo con un sencillo anillo de plata dentro y me pidió que me casara con él. No podía respirar. Todo el restaurante se detuvo. La gente aplaudió. Una camarera me secó una lágrima. Recuerdo haber dicho que sí, con la voz temblorosa, y luego llorar tanto que ni siquiera pude terminar el postre. Voló de regreso a Estados Unidos 2 días después. Prometió llamarme en cuanto aterrizara. Prometió iniciar el trámite de inmigración de inmediato. Y así lo hizo. En pocas semanas me enviaba documentos para firmar. Fui a la embajada de Estados Unidos para las entrevistas. Me hice el examen médico y me sellaron la visa. Todo parecía un sueño que pasaba demasiado rápido para asimilarlo por completo. Cuando por fin me aprobaron la visa, mi madre me tomó las manos y las besó. «Ahora estarás a salvo», me dijo. «Te amarán como siempre te has merecido». Recuerdo estar de pie en la puerta de embarque del aeropuerto de Confins, con una maleta de segunda mano y una carpeta llena de documentos pegada al pecho. Todo lo que había conocido había quedado atrás. Todo lo que anhelaba estaba por venir. Me dije a mí misma que así es como las mujeres valientes volvían a empezar, con fe, con nada más que amor. Cuando aterricé en Estados Unidos, John me esperaba de nuevo con flores. Sostenía un cartel con mi nombre, como en las películas. Me besó en la frente y me dijo que estaba aún más guapa de lo que recordaba. Fuimos en coche a su casa, una acogedora vivienda de 2 habitaciones en un barrio tranquilo, con césped bien cuidado y banderas ondeando. Nunca había visto tanto orden. Todo tenía su sitio, incluso yo. Me llevó en brazos hasta el umbral como en los cuentos de bodas. Se rió cuando me asombré del tamaño del refrigerador. Me mostró la cama que había decorado con pétalos de rosa. Me dijo que se había tomado unos días libres para ayudarme a instalarme, y por un tiempo creí que lo había logrado, que yo era la afortunada. Preparaba panqueques por la mañana. Escribía notitas de amor en blocs de notas adhesivas y las dejaba en el espejo. Me sacaba fotos mientras cocinaba y las subía a internet con frases como «mi esposa perfecta». Les decía a todos que nos íbamos a casar pronto, que los papeles eran solo un trámite. Me dijo que no necesitaba trabajar, que era mejor para nosotros que me quedara en casa, sobre todo mientras se finalizaba el trámite de la visa. Así evitaría problemas. Me dijo que la inmigración estadounidense era complicada y que si cometía un error, podrían deportarme. Así que me quedé en casa. Cociné, limpié. Lo esperaba cada noche para que volviera y me dijera que lo estaba haciendo muy bien. Aprendí a usar el lavavajillas, a sonreír cortésmente cuando los vecinos me saludaban. Estaba aprendiendo un nuevo idioma, una nueva cultura y un nuevo conjunto de reglas que nadie me explicaba realmente, pero que todos esperaban que siguiera. Y entonces, poco a poco, los halagos se convirtieron en correcciones. No necesitas maquillarte todos los días. No vamos a ir a ningún sitio. ¿Por qué llamas tanto a tu madre? Ya estás aquí. No hables portugués delante de mí. No te entiendo y eso es de mala educación. Empecé a sentirme pequeña, a dudar de mí misma. Me decía que era solo cuestión de adaptación, que el choque cultural era real, que todas las parejas pasan por momentos difíciles, pero algo dentro de mí estaba cambiando. Empecé a sentirme como una invitada en su casa, no como una compañera en nuestro hogar. Y sin embargo, cada vez que pensaba en irme, recordaba las palabras de mi madre. Ahora estás a salvo. Pero no era cierto. Estaba desapareciendo lentamente. Si alguna vez has sentido que tus sueños se convierten en una jaula, si alguna vez te han celebrado un instante y te han silenciado al siguiente, esta historia es para ti. Por favor, considera y suscribirte a este canal. Nos ayuda a compartir más historias como esta, historias que importan, que sanan, que despiertan. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has amado a alguien tan profundamente que ignoraste las advertencias de tu intuición? Escribe, yo también le creí. No estás solo. Empezó poco a poco, como un cristal que se agrieta desde dentro, invisible al principio, hasta que un día se hace añicos y te preguntas cuánto tiempo llevaba rompiéndose sin que te dieras cuenta. Al principio, solo intentaba adaptarme. Todo era nuevo, el idioma, la cultura, los sonidos de la calle, incluso la forma en que la gente sonreía en los supermercados. Venía de un mundo de caminos polvorientos y normas sencillas, donde la amabilidad a menudo llegaba en silencio y las dificultades se llevaban como un viejo suéter. Ahora estaba en un lugar donde las casas tenían sistemas de alarma y los desconocidos preguntaban, ¿cómo estás?,
sin esperar respuesta. Al principio, estaba tan abrumada que no me di cuenta de las restricciones que me imponían. Me parecían reconfortantes, como una protección. John me dijo que me quedara en casa porque el barrio podía ser peligroso para alguien que no hablaba el idioma. Me dijo que no hablara mucho con los vecinos porque podrían sentir curiosidad y empezar a preguntarme sobre mi situación migratoria. Instaló una cámara en la puerta principal, por si acaso, dijo, y se quedó con el único juego de llaves. Me dijo que no buscara trabajo, que esperara a que estuvieran listos todos los papeles, que inmigración estaría vigilando y que cualquier error podría costarme la deportación. Así que esperé. Limpié la casa hasta que los pisos quedaron relucientes. Aprendí a cocinar platos estadounidenses y luego los mezclé con especias brasileñas para sentirme un poco más cerca de casa. Sonreía cuando llegaba, le daba un masaje en los hombros y le preguntaba cómo le había ido el día. Me decía a mí misma que esto era amor, que el amor era sacrificio, que la paciencia era parte del trato. Él lo controlaba todo, el dinero, la compra, la contraseña del wifi. Si necesitaba algo, tenía que pedírselo. Al principio, me parecía romántico, quería cuidarme, pero pronto me di cuenta de que pedir se había convertido en rogar, que el amor tenía condiciones, que cada petición tenía que estar justificada. Un día le pregunté si podía enviarle un regalo de cumpleaños a mi sobrina en Brasil, solo un pequeño paquete. Me miró como si le hubiera pedido comprar un coche. ¿Por qué sigues tan aferrada a esa vida?, me dijo. Ahora estás aquí, céntrate en tu nueva vida. Yo no envié el regalo, y empecé a olvidar las fechas de los cumpleaños de mi familia. No porque no me importaran, sino porque dejé de tener permitido que me importaran. Incluso mi ropa se convirtió en un problema. Había llegado con apenas unas pocas prendas, la mayoría inadecuadas para el frío invierno. Me compró ropa nueva, pero solo la que él aprobaba. Ya no necesitas esos vaqueros ajustados, me dijo. Ahora eres una mujer casada, no una adolescente. La ropa era holgada, gris, práctica. Un día me miré al espejo y apenas me reconocí. Parecía una sombra de la mujer que había sido. Empezó a monitorear mi teléfono. Dijo que era por seguridad, que si me pasaba algo, necesitaba saber con quién había hablado por última vez. Instaló una aplicación que rastreaba mi ubicación. Ni siquiera salía de casa, pero dijo que era mejor prevenir. Creó una cuenta de correo electrónico compartida y me dijo que solo usara esa. Dijo que demasiadas cuentas complicaban las cosas. Dejé de hablar portugués. Al principio se lo susurraba por teléfono a mi madre, pero él arqueaba las cejas y preguntaba, ¿por qué me ocultas cosas? Después me lo prohibió del todo. Esta es una casa de habla inglesa, dijo. Ahora estás en Estados Unidos. Un día intenté ver una telenovela brasileña en mi teléfono con auriculares. Él me los quitó y me dijo, ¿por qué estás viendo esa basura? ¿Deberías estar aprendiendo más inglés? Lloré esa noche, en silencio, en la ducha, donde el sonido del agua podía ahogar mis sollozos. No quería disgustarlo, no quería parecer desagradecida. Él me había traído aquí, me había dado un hogar. ¿Acaso no era eso lo que yo quería? Pero me había vuelto invisible. Mi acento, mi música, mi cultura, mi idioma, todo borrado uno a uno como tiza en una pizarra. Y cuanto más intentaba aferrarme a lo que era, más me hacía sentir que estaba mal, siquiera intentarlo. Recuerdo el día que intenté inscribirme en clases de inglés en el centro comunitario local. Encontré un folleto escondido entre cupones de supermercado. Clases gratuitas de inglés como segunda lengua para inmigrantes. Estaba tan emocionada que esperé el momento oportuno para preguntar. Cuando finalmente se lo dije, se rió. No necesitas clases de inglés. Ya hablas lo suficiente. Además, ¿para qué querrías estar rodeado de otros inmigrantes que apenas hablan? Solo conseguirás que hables raro. Rompí el folleto en pedazos y lo tiré a la basura. Mis días se convirtieron en un ciclo de silencio. Despertar, limpiar, cocinar, esperar, sonreír, repetir. Lo mejor del día era abrir las cortinas y ver a la gente paseando a sus perros, a los niños en bicicleta, a las parejas mayores tomadas de la mano. Me preguntaba cómo sería su vida, si discutían por la compra, si se controlaban los teléfonos mutuamente, si se abrazaban de verdad, no solo para aparentar. John seguía siendo encantador con todos los demás. Nuestros vecinos lo consideraban un hombre muy dulce. Les cortaba el césped, les traía galletas en las fiestas. En la iglesia, la gente se me acercaba y me decía, «Tienes mucha suerte, habla maravillas de ti». Yo sonreía y asentía, porque ¿qué más podía hacer? Una tarde,
Llegó temprano a casa. Había quemado el arroz. Un pequeño error, nada dramático. Pero miró la olla y dijo: «¿Qué demonios te pasa? ¿Acaso sabes cocinar?». Era la primera vez que alzaba la voz de esa manera, y la primera vez que vi el cambio en su mirada. El calor había desaparecido. Solo quedaba una fría y punzante decepción. Me disculpé. No respondió. Simplemente pasó a mi lado y cerró la puerta del dormitorio de un portazo. Esa noche no cenó. No me dio las buenas noches. Y yo no dormí. Después de eso, me obsesioné con la perfección. La casa tenía que estar impecable. Las comidas tenían que ser perfectas. Veía a escondidas videos de YouTube sobre cómo preparar el pollo asado perfecto. Anotaba las listas de la compra en notas adhesivas y practicaba pedir cosas en inglés por si acaso algún día tenía que ir al supermercado. Pero nunca fui. Una vez le pregunté si podía conseguir un trabajo limpiando casas. Algo pequeño, solo en efectivo, solo para ahorrar un poco para mí. Negó con la cabeza y dijo: «No, así es como te atrapan. Una llamada y estás fuera. ¿Quieres que te manden de vuelta?». Y así, el mensaje quedó claro. Mi cuerpo estaba en esta casa. Mi alma se había quedado atrás. Si sigues aquí, escuchando, y algo de esta historia te resulta familiar, si alguna vez te han amado de una forma que te hizo sentir menos en lugar de completo, quiero decirte esto: tu voz importa. Por favor, suscríbete a este canal para que podamos compartir más historias que a menudo no se escuchan. Y si te sientes seguro, deja un comentario abajo que diga: «Me veo reflejado aquí», porque en el momento en que nombramos lo que está sucediendo, recuperamos una parte de lo que nos arrebataron. Descubrí que estaba embarazada un martes por la mañana, lluvioso, de esa lluvia que repiquetea suavemente en la ventana, como si intentara susurrarme un secreto. Mi cuerpo me había estado dando señales durante días, una oleada de náuseas, un antojo repentino de leche con chocolate en mitad de la noche. Lo atribuí al estrés, a la nostalgia, a la comida extraña, pero en el fondo lo sabía. Algo crecía dentro de mí, un latido que no me pertenecía, pero que ahora debía proteger. Esperé a que John llegara a casa para contárselo. Había imaginado su reacción cientos de veces. Quizás lloraría, quizás me levantaría del suelo de alegría. Esperaba que nos uniera más, que este bebé fuera un puente entre el silencio y la frialdad que se habían instalado en nuestra casa. Entró, cansado del trabajo, con la ropa aún impregnada del olor a gasolina. Se lo dije mientras se quitaba los zapatos: «Estoy embarazada». Solo 2 palabras, pero resonaron en la habitación como un trueno. No habló, no sonrió, no me tocó. Me miró fijamente durante un largo rato y me dijo: «¿Estás seguro?». Asentí con la cabeza, sosteniendo el examen como prueba de que no me lo estaba inventando. Pasó junto a mí, fue directo a la nevera, abrió una cerveza y se sentó en el sofá. Esa noche durmió en la habitación de invitados. A la mañana siguiente actuó como si nada hubiera pasado. Preparó café, miró su teléfono, habló de las noticias. Quería gritar, preguntarle qué estaba pensando, pero el miedo en mi pecho era más fuerte que mi voz. Pasaron los días. Dejó de tocarme, dejó de decirme «te quiero». Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo. Cuando le preguntaba dónde había estado, decía que estaba siendo paranoica. Cuando lloraba, decía que el embarazo me hacía exagerar. Cuando le preguntaba si era feliz, me respondía: «¿Qué importa ahora?». Volví a ser invisible, pero esta vez no estaba sola. Un niño crecía dentro de mí, un niño que no había pedido formar parte de esto, un niño que merecía algo, más que un hogar silencioso y una madre que lloraba en secreto. Con el paso de las semanas, los cambios se volvieron imposibles de ignorar. Me dolía todo el cuerpo. Mis emociones fluctuaban como un péndulo. Extrañaba las manos de mi madre, su sopa, su suave voz diciendo «vai ficar tudo bem». Extrañaba la comodidad de sentirme vista, de sentirme amada, de ser algo más que tolerada. Una tarde, mientras doblaba la ropa, noté algo extraño. Un recibo en el bolsillo de los vaqueros de John. Era de un hotel de otra ciudad. La fecha era del fin de semana anterior. Me había dicho que había estado trabajando horas extras. No pregunté de inmediato. Esperé, observé, recopilé pequeños detalles, los mensajes de texto que nunca me dejó ver, los viajes repentinos, el cajón cerrado con llave en su escritorio, luego la llamada telefónica. Llegó tarde por la noche, cuando él se estaba duchando. La pantalla se iluminó y apareció el nombre de una mujer que no reconocí. No contesté. Me quedé mirando el nombre y dejé que el teléfono sonara. Pero al día siguiente devolví la llamada a ese número.
contestó una mujer. Su voz era suave, americana, informal. Cuando le pregunté quién era, hizo una pausa. ¿Quién es?, preguntó. Dije, soy la esposa de John. Silencio. Entonces se rió. No porque fuera gracioso, sino precisamente porque no lo era. Ella dijo, eso es interesante, porque yo también lo soy. Se me doblaron las rodillas. Tuve que sentarme. Me habló de sus 2 hijos, de la casa que compartían en otro estado, de cómo John viajaba mucho por trabajo, pero siempre fue un buen padre, siempre presente, siempre leal. No podía respirar. Cuando llegó a casa esa noche, lo confronté. Esperaba negación, ira, excusas, pero él simplemente me miró, se encogió de hombros y dijo, no debías enterarte así, como si fuera una fiesta sorpresa arruinada. No se disculpó, no dio explicaciones, simplemente dijo, esto nunca iba a ser permanente, solo tenías que guardar silencio. Esa noche, me senté en el suelo de la cocina durante horas, abrazando mi vientre, sintiendo a mi bebé moverse por primera vez. Susurré promesas en la oscuridad, que protegería a este niño, que jamás dejaría que sintiera lo que yo sentía ahora, desechable, usado, olvidado. Los días que siguieron fueron un borrón. John me evitaba por completo. Cuando nos cruzábamos en el pasillo, era como si 2 desconocidos se rozaran en una calle fría. Solo hablaba cuando era necesario, ni una nota de amor, ni una sonrisa. Solo distancia, una distancia deliberada, un alejamiento forzado. Una tarde, lo sorprendí haciendo la maleta. Dijo que necesitaba desconectar y que se iría unos días. Cuando le pregunté a dónde iba, me respondió que no era asunto mío. Antes de salir por la puerta, dijo algo que todavía resuena en mis oídos. No te vas a quedar en este país, no con mi hijo. Sentí como mi sangre se convertía en hielo. Esas palabras no eran de frustración, eran una advertencia. Y yo aún no lo sabía, pero en ese momento comenzó el verdadero peligro. Si esta historia te remueve algo doloroso, algo que has intentado enterrar, recuerda, no eres débil por amar a alguien que se volvió frío. No tienes la culpa de creer en lo que parecía real. Por favor, considera suscribirte para que podamos seguir compartiendo estas voces que con demasiada frecuencia no se escuchan. Y si tienes fuerzas, deja un comentario que simplemente diga, recuerdo el cambio. Quizás ayudes a alguien más a sentirse menos solo en el Tunia. Silencio. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina con la misma calma con la que pedía su café, como si lo que estaba a punto de decir fuera algo de un martes cualquiera. Lo miré fijamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora, intentando aún comprender lo que había oído por teléfono hacía apenas unos días. Bebió un sorbo de agua, se aclaró la garganta, y entonces lo dijo. Sí, tenía esposa. Sí, tenía 2 hijos. Sí, tenía una vida en otro estado. Una vida de verdad. Una con cumpleaños, recogidas del colegio y fotos navideñas junto a la chimenea. Una vida que yo nunca debía haber interrumpido. Le pregunté por qué. Se encogió de hombros, como si no hiciera falta dar explicaciones, como si yo debiera haberlo sabido. Me dijo que yo nunca fui su plan, que era un plan B, un experimento, algo para distraerlo de los problemas que tenía en casa. Dijo que yo era fácil, que no cuestionaba nada, que lo admiraba como su esposa nunca lo hizo, que le estaba agradecida, que lo necesitaba. Y ese era el punto. Dijo que se encontraba con mujeres como yo todo el tiempo, mujeres de países pobres, con ojos grandes y sueños pequeños, mujeres criadas para servir, criadas para quedarse, criadas para creer que ser elegida por un hombre blanco de Estados Unidos era lo más parecido a un milagro. Y me quedé allí sentada, paralizada, intentando no llorar delante de él, porque si lloraba, le daría la razón, que yo era débil, que no podía sobrevivir sin él. Se reclinó en su silla y me dijo que, ahora que estaba embarazada, las cosas iban a cambiar. No para él, para mí. Dijo que el niño se quedaría con él, que ya había hablado con abogados, que estaba preparando un caso, que yo era inestable, extranjera, dependiente, que él podía demostrar que yo no era apta para criar a un hijo en los Estados Unidos. Le pregunté de qué estaba hablando, que ni siquiera habíamos ido a juicio, que no tenía pruebas, que yo era la abandonada, la engañada, la atrapada. Él sonrió, esa sonrisa lenta y aterradora. Dijo que tenía pruebas, mensajes de voz, capturas de pantalla, cosas sacadas de contexto. Dijo que tenía amigos, colegas, una reputación en la comunidad. Y yo no tenía trabajo, ni papeles, ni voz. Él dijo, me creerán a mí, a ti no. Quería gritar, tirar algo, correr, pero no lo hice.
porque en el fondo sabía que tenía razón. En este país yo era un invitado, y él era el dueño de la casa. Se fue a trabajar esa mañana como si nada hubiera pasado. Me besó la mejilla. Me dijo que descansara. Y me recordó que pensara bien antes de hacer alguna tontería. Me quedé en ese silencio durante horas, mirando el reloj, escuchando la casa, el crujido de las tablas del suelo, el zumbido del refrigerador. El mundo seguía girando mientras el mío se había detenido. Me miré en el espejo. Mi rostro estaba pálido, mis ojos hundidos, mi cuerpo cansado y abultado por la vida. No me reconocía. No veía a una mujer. Veía un mero adorno, un accesorio, un útero. Y una vez dejara de ser útil, sería desechada como una herramienta rota. Empecé a revisar sus cajones, no por venganza, sino porque necesitaba respuestas, claridad, pruebas de que no me estaba volviendo loca. Encontré fotos, notas, recibos de escapadas románticas a lugares a los que nunca me había llevado, entradas para parques de atracciones familiares y tarjetas hechas a mano por sus hijos. En uno de los cajones había una cajita de madera. Dentro había una colección de joyas, anillos de boda, pulseras. Ninguna era mía. Algunas parecían haber pertenecido a mujeres mucho mayores que yo. Una tenía una inscripción: para M, siempre tuya. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama imaginando a mi bebé. ¿Qué clase de padre tendría? ¿En qué clase de hogar crecería si él conseguía lo que quería? Imaginé a mi hijo creciendo en una casa construida sobre secretos, sobre mentiras, sobre control. Y entonces hice una promesa, en voz alta, en la oscuridad, que pasara lo que pasara, no le dejaría. Que este niño no crezca aprendiendo a temer al amor, que encontraría la manera, aunque no me quedara nada, aunque el mundo no me creyera, aunque tuviera que dejarlo todo atrás. Porque a veces la supervivencia no es silenciosa, a veces es desafiante, a veces es una madre susurrando en la noche: no me quitarás esto. Si sigues viendo esto y alguna vez has tenido que elegir entre tu dignidad y tu seguridad, te entiendo. Si te has visto obligado a guardar silencio, porque hablar significaba perderlo todo, no estás solo. Por favor, considera suscribirte a este canal. Estas historias son duras, pero encierran la verdad. Y si esta te ha conmovido, deja un comentario que diga: me niego a desaparecer. Recordemos que incluso en la más absoluta oscuridad, nuestras voces siguen resonando. Todo empezó con una llamada, una que no oí, una que no debía oír. Estaba en la cocina, lavando los platos despacio, dejando que el agua caliente me calmara. Mi vientre había crecido. El bebé empezaba a moverse. Vida dentro de mí, a pesar de la muerte de todo lo demás. Oí su voz desde el salón. Baja, cauto, demasiado cautelosa. No hablaba como un marido, hablaba como un hombre que está organizando algo. Cerré el grifo y me apoyé contra la pared. He hecho todo lo que me has pedido, dijo. Ella no tiene ni idea. Se me revolvió el estómago. Terminó la llamada rápidamente y entró como si nada hubiera pasado. Me besó la frente. Me dijo que preparara una maleta pequeña. Dijo que haríamos un viaje corto a la costa antes de que naciera el bebé. Una baby moon, la llamó. Para relajarnos, para reconectar. Pero la mochila tenía que ser pequeña, dijo. Solo lo esencial. Saldríamos temprano por la mañana. No dormí esa noche. No pude. Algo estaba mal. Me observó mientras hacía la maleta. Se quedó de pie en la puerta como un guardia. Incluso me ayudó a doblar la ropa, sonriendo, con voz suave, haciendo bromas sobre la playa. Pero había algo frío en su mirada, como si ya se estuviera despidiendo. A la mañana siguiente, me dijo que me pusiera algo bonito. Dijo que quería que nos hiciéramos fotos en el aeropuerto, que sería un buen recuerdo. Dudé. Él insistió. Y así hice lo que había aprendido a hacer. Asentí con la cabeza. Entramos en el coche y puso música suave. Incluso me trajo café. Dijo que sabía que me gustaba con canela. Me cogió de la mano en los semáforos. Me miraba como si fuéramos recién casados otra vez. Pero me di cuenta de que no paraba de mirar el móvil. Escribía mensajes en voz baja, demasiado rápido. Cuando llegamos al aeropuerto, me di cuenta de algo extraño. No llevaba ninguna bolsa. Solo yo lo era. Pregunté al respecto. Sonrió. Dijo que había viajado ligero de equipaje, que todo lo que necesitábamos ya estaba preparado en el hotel. Fue entonces cuando sentí el primer escalofrío de miedo. Me empezaron a sudar las manos. Mientras caminábamos hacia el mostrador de facturación, vi a 2 hombres uniformados esperando cerca del mostrador. Uno de ellos me miró de reojo y luego miró a John. Asintieron con la cabeza. Me apretó la mano y susurró:
Mantén la calma. Antes de que pudiera preguntar qué sucedía, uno de los hombres se acercó. Señora, necesitamos ver sus documentos. Me quedé paralizado. Tenían mi nombre, tenían mi foto, tenían la hora exacta a la que llegaría. No les sorprendió verme. John retrocedió. Él no habló por mí, no hizo preguntas, ni siquiera fingió estar confundido. Él simplemente observó. Les entregué mis papeles de visado, sabiendo ya que era inútil. Se miraron entre ellos y luego me miraron a mí. Su visa ha expirado. Está usted detenido para una revisión de inmigración, dijo uno de ellos. Me volví hacia John con la boca abierta y las lágrimas asomándose a mis ojos. Bajó la mirada hacia su teléfono y entonces lloró. Se cubrió el rostro. Fingí sollozar. Los agentes me dijeron que habían recibido una denuncia anónima, que alguien me había denunciado por exceder el tiempo de estancia permitido, como un riesgo. Quería gritar que estaba embarazada, que él era el padre, que no tenía a dónde ir, pero mi voz se quebró y no pronunció ni una palabra. Me condujeron lejos, por pasillos fríos, más allá de paredes de cristal y viajeros que no sabían mi nombre. Podía oír los latidos de mi corazón en mis oídos. Podía sentir al bebé moverse dentro de mí, reaccionando a mi pánico. Me llevaron a una habitación pequeña, sin ventanas, una silla de metal, una mesa vacía. El aire olía a lejía y metal frío. Me dejaron allí durante horas. No hay comida, no hay respuestas, solo silencio y el sonido de un ventilador en el techo. Finalmente, entró una agente femenina. Me hizo preguntas con un tono lento y cuidadoso. ¿Cuándo llegué? ¿Quién me trajo aquí? ¿Sabía yo que mi visa había expirado? ¿Había solicitado la renovación? Le conté todo, sobre John, sobre los planes de la boda, sobre el bebé. Incluso le rogué que lo llamara, que le pidiera explicaciones. Me miró fijamente como si yo fuera un rompecabezas al que le faltan piezas. Cuando salió de la habitación, esperé a oír su regreso. En cambio, llegaron otros 2 agentes con papeleo. Estaba en proceso de deportación, sin advertencia, sin juicio. No tuve oportunidad de recoger mis cosas. Pregunté por mi hijo, por el padre, por la casa en la que había vivido casi un año. Dijeron, ese no es nuestro departamento. Dijeron, se le dará la oportunidad de apelar. Pero ya no quedaba nadie a quien recurrir. Se me permitió hacer una llamada. Llamé a John. No respondió. Llamé de nuevo. Todavía nada. Los agentes me vigilaban de cerca. Al tercer intento, alguien respondió. Pero no era él. Era una mujer. Habló con calma. Ella dijo, John no puede atender el teléfono. Le pregunté quién era ella. Ella dijo, su esposa. Entonces colgó. Me desplomé en el suelo. En ese momento lo supe. No hubo ningún accidente. No hay ningún malentendido. Él lo había planeado, paso a paso, mentira tras mentira. Él nunca tuvo la intención de que yo me quedara. Él solo quería que me fuera antes de que llegara el bebé, porque si el bebé naciera en suelo estadounidense, sería ciudadano y yo tendría derechos. Así que me interrumpió justo a tiempo. Si estás escuchando esto y sientes la misma aceleración en el corazón que sentí yo en esa habitación metálica, por favor, que sepas que tu historia importa. Si alguna vez alguien usó tu confianza como un arma, tu amor como una herramienta, quiero que dejes un comentario que diga, no me borrarán. Y, si crees que más personas necesitan escuchar estas verdades, suscríbete. No porque te lo pida, sino porque cada vez que lo haces, envías un mensaje. Que la historia de nadie desaparece solo porque fue inconveniente. Me retuvieron en una habitación que parecía el último paso antes de la aniquilación. Las luces parpadeaban cada vez que alguien pasaba por la puerta, aunque nadie hablaba. Mi corazón latía con fuerza, como un tambor en medio del silencio. Me aferré a mi vientre, sintiendo los movimientos del bebé dentro, una pequeña prueba de vida que no podían arrebatarme. Pero el miedo ya se había instalado. Las paredes olían a lejía y metal. La silla me quemaba los muslos a través de los vaqueros. El reloj de la pared hacía tic-tac y mi mente multiplicaba los segundos por 10. Dijeron que mi visa había expirado. Las palabras me golpearon como piedras. Pensé en el día en que abordé ese avión, aquel en el que me sostuvo en sus brazos y susurró, «Bienvenido a casa». Casa, esa palabra. Ahora se burlaba de mí, porque estaba en casa, y me arrancaban de allí. Los oficiales me escoltaron por un pasillo donde los demás viajeros me miraban como si yo fuera el único problema de su viaje. Un hombre tomó la mano de su hija entre las suyas y miró fijamente al frente. Deseé poder entrar en su vida por un instante, a salvo, sin ser notada. Me separaron del concepto de mujer, de madre, de esposa. Me convirtieron en un número, una extranjera.
una detenida. Me esposaron de pies y manos, aunque dijeron que era el procedimiento habitual. Cerré los ojos y fingí no oír el tintineo de las esposas, el arrastrar de las botas uniformadas, el sollozo ahogado de otra mujer 2 celdas más allá. Me dije que el bebé no lo recordaría, pero sentía cada baldosa fría bajo mis pies, cada luz fluorescente cegadora, cada pizca de mi dignidad desvaneciéndose. Cuando me acompañaron por unas escaleras y luego por otras, le pregunté a un guardia si podía llamar a alguien. Me dijo que sí, pero que solo por tiempo limitado. Marqué su número y sonó y sonó. Entonces contestó una mujer. Dijo: «John no puede atender el teléfono». Le pregunté: «¿Quién habla?». Me respondió: «Su esposa». Colgué. En el teléfono aún quedaban nuestros últimos mensajes. «Te quiero», de él. «Tengo muchas ganas de verte», de él. Un mes después, esas palabras eran como bisutería, bonitas, pero sin valor. Estaba embarazada. Me detuvieron y me dijeron que el padre tendría la custodia. Para casi demasiado cruel. Pero escuché el nombre del abogado que mencionó. Lo oí hablar de inestabilidad, de dependencia extranjera, de cómo los tribunales estadounidenses no le creen a una mujer que entró con visa si el padre alega que no es apta para criar a su hijo. Las cifras, crudas y reales, muestran que las mujeres embarazadas detenidas han sido maltratadas, se les ha negado atención médica y han sido esposadas. Incluso cuando una investigación federal y grupos de derechos humanos afirman que esto sucede a pesar de las políticas que lo prohíben. Ni 19thnews.org. Plom 3. El Guardián por 3. Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. Polar 3. Me tumbé en la dura litera, envuelta en una manta fina que olía a sudor ajeno. El reloj de neón marcaba las 2:13 de la madrugada. Pensé en mi madre en Brasil, en su llamada que había ignorado horas antes porque estaba esperando el momento oportuno. ¿Qué momento? ¿El momento en que mi vida se derrumbó? A veces me apretaba el vientre, le hablaba al bebé. «Estás a salvo», le decía. Una mentira, tal vez, pero la única que pude encontrar en la oscuridad. La comida llegó una sola vez. Una bandeja con una hamburguesa de pollo gomosa y verduras blandas. La aparté. No podía comer. Recordé cómo una vez preparé arroz desde cero. Cociné frijoles a fuego lento en una olla y los serví con cariño. Ahora, una bandeja que me pareció un insulto. Me dije: no es la comida lo que importa, sino el mensaje. Me estaban tratando como si no importara. Otro agente me preguntó si necesitaba atención médica. Le dije que me sentía mareada. ¿Quiere ver a una enfermera?, preguntó. Dije que sí. Me pidieron que firmara un formulario. Pregunté si podía quedarme con una copia. Me dijo que no. Esperé 3 horas. Alguien trajo una silla de ruedas de plástico y me sentó en ella. Vi mi reflejo en el vinilo. Mi camisa me apretaba el vientre. Parecía una prisionera y una madre. Ambas identidades deshechas. Salió el sol y me deslumbró. Me trasladaron de nuevo a una sala de admisión. Otro formulario, otro número. Y entonces lo comprendí. Me estaban tramitando, no protegiendo. Un expediente más. Otra expulsión que registrar. El bebé dentro de mí sintió el cambio. Yo también. Una pequeña patada. Miedo o protesta. Quizá ambas. Cuando la puerta se cerró tras de mí y el oficial dijo: «Puede esperar fuera de la celda», contuve el aliento. Me quedé en el pasillo, mirando fijamente la hilera de carteles turísticos. «Explora América. Tu viaje comienza aquí», que parecían burlarse de mí. Pensé que el viaje terminaba allí. Pensé en el aeropuerto, en cómo lloró, en cómo vibró el teléfono. Pensé en la maleta que llevaba, llena de ropa prestada y de esperanza prestada. Aterrizó en la cinta transportadora como los vestidos del año pasado. Si al escuchar esto se te corta la respiración, como me pasó a mí esa mañana, que sepas que te vemos. Si alguna vez alguien te dejó pensando que tu hogar era el regalo y tú la carga, por favor comenta: el hogar no duele. Y si crees que este canal debería seguir contando lo que sucede cuando el amor se convierte en estrategia, suscríbete. Tu historia importa. Sentí que el mundo se me venía encima en el momento en que descubrí la traición, no solo de mi esposo, sino también de una amiga en la que jamás sospeché, la mujer en la que había confiado, la vecina a la que saludaba cada mañana con una sonrisa tímida, la que me tomaba de la mano en los días de soledad, formaba parte de la maquinaria que destrozó mi vida. Se llama Valeria, también latina, de esas personas que se reían conmigo en un inglés chapurreado y me pedían azúcar prestada cuando horneaba galletas. Creía que éramos aliadas en un mundo que no nos valoraba. Estaba equivocada. Todo empezó con pequeños detalles.
Sabía el momento exacto en que saldría de casa, porque me hacía preguntas casuales mientras tomábamos café sobre mi situación migratoria, mis planes y el viaje de negocios de mi marido. Una vez le comenté que John me había dicho que no condujera durante el embarazo. Ella arqueó una ceja y asintió lentamente. Confiaba también en su silencio, porque no sabía que había partes de la casa que no podía inspeccionar. Una tarde, la encontré en la lavandería con los vaqueros de mi marido. Él no estaba. Me dijo que iba a dejar una bolsa de donaciones para un refugio. Me sonrió amablemente al pasar a su lado, pero por dentro sentí una punzada de inquietud. El olor a detergente y ropa de bebé impregnaba el aire. La vi meter los vaqueros en el cesto antes de que pudiera preguntar nada. Más tarde, al registrar sus cajones, encontré fotos digitales que le habían enviado a su teléfono. Capturas de pantalla de mis mensajes, fotos mías llorando en silencio en el pasillo y registros GPS de cuando salía de casa. Todo obra suya. Ella tenía la llave de repuesto. Le quitaba el café de la mano cuando llegaba a casa y le susurraba cosas al oído en español. Le decía que yo era diferente ahora, callada, obediente. La palabra obediente me llenó de una vergüenza que aún no sabía cómo describir. Ella no era solo una testigo, era cómplice. Transformó mi miedo en algo que usaron en mi contra. Recuerdo la noche en que llamó a mi puerta mientras él estaba de viaje de negocios. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Su voz era cálida, pero su mirada era calculadora. Le dije que sí. Le conté que solo había tenido una pesadilla. Se ofreció a quedarse. Acepté. Trajo té de jengibre y una manta. Le dije que confiaba en ella. Me preguntó en voz baja. ¿De verdad crees que se quedará a tu lado? Se me hizo un nudo en la garganta. No supe qué responder, porque aún no sabía la verdad, y entonces dejó de venir. Bloqueó mis llamadas, rechazó mis invitaciones a tomar café. Un día, en vez de venir, apareció en su casa, quedándose hasta tarde, riendo con sus compañeros como si fuera de la familia. Cuando le pregunté por qué estaba allí, dijo que estaba ayudando con la situación. Le pregunté qué situación. No dijo nada, y le creí. La ira creció en mí, como el agua desbordada tras una presa rota. Pensaba que la traición del amor en quien confiaba era la peor herida, pero la traición de un amigo, alguien a quien le permití entrar en mi silencio, dolió más, porque significaba que ya no tenía un rincón seguro en el mundo al que había entrado. Un día, me di cuenta de que hacía meses que no hablaba en mi idioma con otra latina, que nuestra pequeña comunidad de mujeres, las que comíamos tamales juntas después de misa, las que nos reíamos con los videos de bebés en las redes sociales, se había reducido. Me había alejado, por sugerencia suya, para no levantar sospechas, dijo. Valeria también se había ido. Se unió al círculo de mujeres con las que él se reunía. Se guiñaban el ojo en la cocina mientras yo lavaba los platos y fingía no saber nada. Una tarde, la vi salir de casa con 2 bolsas de la compra. En una tenía mi nombre escrito con rotulador borroso. La seguí en silencio hasta su coche. Entró. Él se unió a ella 5 minutos después. Se marcharon juntos. Un trayecto corto, una parada en el aparcamiento de la oficina, un rápido traspaso de sobres de su bolsa a la guantera de él. Lo vi desde la ventanilla y me quedé paralizada. Dentro de mí, el bebé dio una patada. ¿Una protesta o una advertencia? No lo sé, pero en ese momento supe que no me lo estaba imaginando. Las piezas del rompecabezas que había ignorado encajaban formando un patrón que me negaba a creer. Esa noche abrí el teléfono y escribí ayuda. Luego lo borré. Le envié un mensaje a mi madre en Brasil. Me preguntó por qué lloraba. Mentí. Dije que solo estaba cansada. Ella no sabía que la confianza ya no era más que una palabra en mi mundo. Me quedé despierta escuchando el zumbido del refrigerador, el suave tic-tac del reloj de la habitación y el peso de su traición oprimiéndome el pecho como cemento. Si tu historia se parece a la mía, aunque sea mínimamente, que sepas que no estás solo. Si alguien en tu vida te prometió seguridad y luego te guardó silencio, deja un comentario que diga, el silencio me traicionó. Y si tu corazón aún late a pesar del miedo, suscríbete y comparte, porque cada voz que surge de las sombras empuja una mentira más a la luz. Regresé a Brasil como si me hubieran expulsado de un lugar que alguna vez llamé hogar, cargando solo una maleta con ropa prestada y el corazón lleno de promesas rotas. Al llegar al aeropuerto, sentí todas las miradas sobre mí, algunas curiosas, otras compasivas, la mayoría indiferentes. Pasé por la aduana con el vientre hinchado.
Las pataditas del bebé me recordaban que aún conservaba la esperanza, aunque la esperanza pareciera lo más cruel del mundo. Mi madre me abrazó, me besó la frente y susurró que ahora estaría a salvo. Mentí al decir que sí, pero sentí la mentira asentarse en mi pecho como una piedra. En mi ciudad natal, las paredes parecían más pequeñas, el aire más denso. Intentaba fingir que mi vida en Estados Unidos había sido solo un capítulo, no una trampa. Cociné arroz con frijoles como antes, limpié la cocina e intenté reconectar con mis hermanas, que me preguntaban por la boda, por el bebé, por cómo me había tratado Estados Unidos. Les dije lo que creía que querían oír. Sonreí, asentí, pero por dentro me estaba desmoronando. No les conté de las noches que lloré en la ducha, ni de cómo le susurré al bebé que lo sentía por traerlo a este mundo. No les conté de la maleta en la cinta transportadora del aeropuerto en Estados Unidos, de cómo sonó el escáner. La abrieron y él se quedó a mi lado llorando como si también perdiera algo. No les conté de cómo contestó el teléfono en inmigración y sonrió una vez más antes de que me llevaran. Ese detalle se quedó dentro de mí. La abogada en Brasil me escuchó con paciencia cuando entré en su oficina tras meses de silencio. Me preguntó por el bebé, por el marido, por los documentos. Le conté todo lo que recordaba: el anillo, la foto, la leche que tanto anhelaba, el cajón cerrado con llave, la llamada, el aeropuerto. El rostro de la abogada no cambió, pero sentí el peso de su mirada. Dijo que tal vez tenía un caso, que quizá podría impugnar el fraude de la tarjeta verde, que quizá, solo quizá, tendría una oportunidad para algo que ni siquiera sabía, que aún deseaba: justicia. Mientras esperaba, visité la playa donde solía reír con él, donde me dijo que tendríamos nuestra casa junto al mar. Me senté en la arena, dibujé círculos con los dedos en los granos húmedos y pensé en la vida que nos esperaba. Las olas iban y venían, implacables. Me di cuenta de que había estado intentando aferrarme a alguien que se había alejado mientras yo permanecía inmóvil en la orilla. Una noche abracé mi vientre mientras el bebé pateaba, con más fuerza esta vez. Les hablé de la playa. Les dije que no recordarían este lugar en Brasil y les prometí que les daría nuevos recuerdos. Les prometí que convertiría esta historia en algo de lo que pudieran estar orgullosos. Les prometí que sobreviviría, porque sobrevivir no es solo respirar, es reivindicar tu valía, es decir tu nombre en voz alta cuando alguien intenta borrarlo. Si estás ahí fuera viendo esto y sientes que te han dejado atrás sin razón, que sepas que no estás solo. Si alguna vez alguien te dijo que todo estaría bien y luego te abandonó, deja un comentario que diga: he vuelto porque sigo aquí. Y si crees que ninguna historia debería terminar en silencio, suscríbete y únete a nosotros. Encontré un salvavidas en una abogada que no se inmutó al escuchar mi historia. Se sentó frente a mí en una pequeña oficina, con las paredes repletas de libros y certificados, y el zumbido del aire acondicionado llenando el silencio. Me escuchó sin interrumpir mientras le describía todo: cada mentira, cada llamada secreta, cada pequeña traición que había construido una jaula a mi alrededor. Cuando terminé, se reclinó en su silla y dijo: podemos luchar contra esto. No todos se creen la historia que les cuentan. Hay un sistema y podemos usarlo. Esa palabra, sistema, me sonaba extraña, como una puerta cuya existencia desconocía. Me explicó que en Estados Unidos existían leyes para proteger a las víctimas de fraude, especialmente a los inmigrantes engañados mediante el matrimonio. Habló de la visa U, de las denuncias por fraude, de cómo documentar su comportamiento y de cómo muchas mujeres como yo habían empezado con pequeños pasos, pero habían logrado cambiar su destino y el de sus hijos. Sentí una chispa, frágil pero viva. Recopilamos todo: correos electrónicos, capturas de pantalla, recibos, fotos, itinerarios de vuelo. Cada pieza era una pequeña daga, una forma de demostrar lo que había vivido. Me habló de otras mujeres en situaciones similares, mujeres que habían sido silenciadas durante meses o incluso años antes de alzar la voz. Algunas lo habían perdido todo, pero otras habían recuperado sus vidas a través de los tribunales y las audiencias. La idea de que mi historia pudiera importar, de que pudiera inclinar la balanza, me resultaba insoportable. Estaba aterrada y, sin embargo, por primera vez, sentí un atisbo de esperanza. El proceso fue lento. Las cartas, las llamadas, el ir y venir con abogados en un país a miles de kilómetros de distancia. Cada paso fue una batalla contra el tiempo, contra la burocracia,
contra alguien que había diseñado mi vida para que fracasara incluso antes de que conociera las reglas. Pero seguí adelante. No podía permitir que el miedo decidiera por mí. Había sobrevivido al aeropuerto, al centro de detención, al frío juicio en sus ojos. Podía sobrevivir a esto también. Contactamos con periodistas especializados en fraude migratorio. Lo escribí todo con detalle, con la voz temblorosa en el papel. Mi historia, la verdad de lo sucedido, empezó a difundirse discretamente al principio, a través de correos electrónicos, mensajes privados y foros en línea. Poco a poco, empezó a llamar la atención. Algunos artículos mencionaron el caso de forma anónima. Después, un periodista publicó un reportaje a fondo sobre cómo algunos inmigrantes eran explotados mediante el matrimonio, destacando mi historia. Observé las reacciones en línea, comentarios de incredulidad, de tristeza, de empatía. Algunos decían haber vivido situaciones similares. Otros descubrían por primera vez la existencia de tales tácticas. Comprendí que mi dolor podía servir de advertencia, de escudo, de guía. El FBI intervino tras repetidos informes de planes similares vinculados a él. Fue surrealista saber que el mismo hombre que había orquestado todo mi sufrimiento estaba ahora bajo investigación. Cada detalle que había registrado, cada mensaje guardado, pasó a formar parte de una investigación más amplia. El sistema que una vez creí que jamás me protegería, avanzaba, lenta y deliberadamente, hacia la justicia. Y, sin embargo, el mayor desafío seguía siendo mi hijo. El proceso judicial fue complejo. Él había creado una fachada, una narrativa que me pintaba como inestable y extranjera. Pero, armada con pruebas, asesoramiento legal y redes de apoyo, pude empezar a desmontar la historia que había construido. Los abogados en Estados Unidos me guiaron sobre cómo presentar una solicitud de custodia, cómo demostrar mi capacidad y aptitud como madre. Aprendí sobre los derechos parentales, sobre la documentación del cuidado, sobre cómo incluso un pequeño detalle como los registros médicos podía inclinar la balanza. Cada vez que me sentaba frente a mi computadora portátil a rellenar formularios, enviar correos electrónicos u organizar pruebas, sentía que recuperaba la confianza. Poco a poco, mi voz recuperó el espacio que nunca antes había tenido. Poco a poco, comprendí que sobrevivir no es solo resistir. Es actuar, hablar y negarse a ser invisible. La ley es lenta, tediosa y a menudo indiferente, pero es una herramienta que puedo utilizar si estoy lo suficientemente decidida. Este capítulo me ha enseñado que incluso en los rincones más oscuros existe la posibilidad de que brille la luz. Incluso en el silencio impuesto, alzar la voz puede tener repercusiones que trascienden la propia experiencia. He conocido a otras mujeres, sobrevivientes, que me recuerdan que la fuerza puede ser colectiva, que las voces unidas pueden superar lo que parece insuperable en solitario. Y aunque aún me enfrento a la incertidumbre, estoy armada con conocimiento, evidencia y una red de aliados que se niegan a dejar pasar la injusticia en silencio. Si me escuchas y ¿alguna vez alguien en quien confiabas te ha silenciado? Recuerda que tu voz aún importa. Suscríbete a este canal para seguir historias de valentía que revelan verdades ocultas. Y si te identificas con mi historia, deja un comentario diciendo, me haré oír. Tu voz puede inspirar valentía en quien se siente impotente. Hoy hablo no solo por mí, sino por todas las mujeres que han sido silenciadas, desechadas o utilizadas como peones en la vida de otros. He aprendido que sobrevivir no se trata solo de respirar o resistir, sino de recuperar tu historia, tu identidad y tu voz. Tras meses de lucha, batallas legales y noches acunando a mi hijo en una pequeña habitación en Brasil, he comenzado a reconstruir una vida que es mía, completamente mía, sin que nadie más controle mi historia. El camino ha sido doloroso. He cargado con el peso de la traición de la persona a quien creí amar para siempre y de quienes confiaba en que me apoyarían. He sentido el vacío de la soledad en tierra extranjera, la fría maquinaria de un sistema que me ignoró y la aplastante realidad de perder los primeros momentos de la vida de mi hijo. Cada día me enfrenté a la disyuntiva entre la desesperación y la valentía, entre el silencio y la denuncia, entre rendirme y seguir luchando por un futuro donde pudiera ser madre y mujer. Comencé a compartir mi historia porque me di cuenta de que mi dolor podía transformarse en algo poderoso. Al hablar abiertamente, podía advertir, educar
e inspirar a otras personas. Cada palabra que he escrito, cada video compartido, cada paso legal documentado, forma parte de recuperar mi voz y convertir el sufrimiento en propósito. Quiero que cada mujer que vea esto sepa que, incluso cuando sienta que nadie la escucha, su historia es válida, sus sentimientos son reales y su voz importa más de lo que imagina. Cuando hablas, aunque sea en voz baja al principio, el mundo te escucha más de lo que crees. El niño que ahora sostengo en mis brazos, aunque separado de mí durante meses, representa la esperanza y la resiliencia. Cada patadita, cada aleteo, cada pequeño movimiento me recuerda que la vida continúa a pesar de la crueldad, la traición y el miedo. He encontrado una fuerza silenciosa en la maternidad, en saber que soy responsable no solo de mi supervivencia, sino también de criar a un ser que heredará el valor de mi ejemplo. Y en esto veo la posibilidad de redención, no solo para mí, sino también para las incontables personas cuyas voces han sido silenciadas. También he aprendido que la conexión es vital. Ya no estoy aislada. Formo parte de una comunidad de sobrevivientes, abogados, defensores y narradores que me recuerdan a diario que nadie debe enfrentar la injusticia en soledad. Compartimos estrategias, esperanza y pequeñas victorias. Y cada historia compartida, cada testimonio grabado, fortalece la cadena de concientización que protege a los demás. Lo que creía que era dolor personal se ha convertido en una fuerza colectiva, una luz que atraviesa la oscuridad. Reflexiono a menudo sobre el camino que me trajo hasta aquí, la esperanza, la traición, el silencio y ahora la recuperación. Recuerdo sus ojos, tranquilos y calculadores, sus palabras que una vez me hirieron profundamente y el sistema que manipuló para controlarme y expulsarme. Pero también recuerdo las llamadas de amigos y desconocidos que me creyeron, los abogados que me guiaron, los periodistas que contaron mi historia y la fuerza que desconocía poseer. Cada paso, por pequeño que fuera, me acercó a recuperar mi vida, mi dignidad y mi autonomía. Y así continúo, no porque el pasado se olvide, sino porque el futuro lo exige. Sigo compartiendo, hablando y creando. Este canal, estas historias, son mi forma de retribuir. Son prueba de que, incluso en las circunstancias más sombrías, el coraje persiste. Incluso cuando las voces se ahogan, pueden resurgir. Incluso cuando la esperanza parece lejana, puede cultivarse hasta convertirse en realidad. Soy la prueba viviente de que la supervivencia no es pasiva, es activa, es desafiante, es hermosa. A todos los que me ven, quiero agradecerles de todo corazón por estar aquí, por escuchar, por creer que historias como la mía importan. Su presencia honra cada lucha que precedió a la mía y fortalece las voces que se alzarán después. Si han sentido miedo, silencio o traición, sepan que no están solos. Si han sobrevivido, de alguna manera, sepan que forman parte de una cadena de fortaleza y resiliencia inquebrantable. Considera suscribirte a este canal para seguir disfrutando de estas historias de supervivencia, valentía y verdad. Tu suscripción es más que un clic, es un compromiso para recordar, honrar y empoderar. Y cuando aparezca el próximo video en tu pantalla, te invito a hacer clic y sumergirte en otra historia que te conmoverá, te desafiará y te recordará que la resiliencia humana es infinita. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por creer. Y gracias por permitir que estas palabras, este camino, este testimonio, se conviertan en una pequeña parte de su mundo. Recuerden, ninguna voz es demasiado débil para ser escuchada, ninguna historia demasiado dolorosa para ser compartida, y ninguna vida demasiado frágil para convertirse en fuente de fortaleza. Hoy estoy aquí, y mañana, juntos, seguiremos adelante.